Hola jóvenes, Eh, siempre seguimos viendo lo que es la factorización de polinomios. En la clase anterior aprendían ustedes lo que era la factorización por factor común. Y para reforzar un poquito, pues voy a explicarles unos cuantos ejemplos. Decíamos que si para encontrar el factor común de un polinomio, tenían que observar de que tuvieran la misma variable todos los términos. En este caso, miren, tengo la variable común a, porque está tanto en este término como en el segundo término. Entonces, mi primer factor común va a ser a. También pueden ser factor común cuando los coeficientes se pueden dividir entre un número. En este caso no. ¿Por qué? Porque no hay ningún factor que cumpla para dividir a 3 y a 2 que nos dé exacto. Entonces solo a sería factor común. Y también recordar que factorizar polinomios es descomponer sus factores en un producto. Por esa razón vamos a abrir un paréntesis para convertir esto a un producto, o sea, a una multiplicación. Y el procedimiento es que cada término que yo tengo, miren, lo voy a dividir entre el factor común que encontré. Cada término lo divido entre el factor común que encuentro. Entonces comencemos. 3ay sobre, miren, lo divido entre el factor común a. ¿Qué voy a obtener como resultado? Divido 3 entre 1, yo ya sé que ahí es, siempre me va a dar a 3. Y a entre a me va a dar a 1 y solo me va a quedar a y. Entonces, este resultado que yo obtengo lo coloco dentro del paréntesis. 3y bajo el signo menos. Luego divido el segundo término, que sería 2ax, lo divido entre el factor común que encontré, que es a. ¿A qué va a ser igual? Miren, elimino las a y me va a quedar solamente 2x. Y ahí ya quedaría factorizado. ¿Por qué? ¿Por qué método? Por factor común. Recuerden, ¿cómo vamos a definir el factor común? Porque en cada término debe de haber, aunque sea una variable común, o que los coeficientes se puedan dividir entre un mismo número. Entonces ahí vamos a aplicar factor común. En este otro caso, miren, ¿quién sería factor común? Sería factor común a. ¿Por qué? Porque está en el primer término a la 2 y está también en el segundo término a la 1. Pero ¿cuál tomo? ¿A la 2 o a la 1? Voy a tomar a la 1. ¿Por qué? Porque es el de mi menor potencia, que es a la 1. Y también está como factor común b. Está b y b al cuadrado. ¿A quién tomo? A b a la 1, porque es el de mi menor potencia. Y una vez que encuentro el factor común, entonces abro paréntesis para convertirlo a un producto. Y hago el mismo procedimiento. Cada término lo divido entre el factor común. A al cuadrado por b sobre ab. Miren, si tengo a la 2 y lo divido entre a, me va a quedar simplemente una a. Y b entre b me va a quedar a 1. Entonces mi respuesta aquí va a ser a. Menos, miren. Ahora el segundo término, que es ab al cuadrado, lo divido entre el factor común ab. ¿A cuánto me va a dar esto? A entre a es 1 y b a la 2 entre b me va a quedar ab. Recuerden las propiedades de la potencia. Como estoy dividiendo, resto sus exponentes. Por eso es que me queda b. 2 menos 1 me va a quedar 1, una b. Muy bien. Entonces me queda b. Y también estábamos viendo lo que era la factorización por factor común por agrupación, siempre en factor común. ¿Por qué por agrupación? Porque si ustedes se fijan, no todos cumplen de tener la misma variable los 4 términos. Entonces por esa razón vamos a agrupar. En este caso, yo voy a agrupar a 3AC más 3AD. ¿Por qué? Porque tienen como factor común a A y a 3 que lo puedo dividir entre 3. Entonces voy a agrupar a estos dos. Por eso se dice factor común por agrupación. Y también puedo agrupar a 2BC más 2BD. ¿Por qué? Porque tienen su factor común B y también tienen a 2 que lo puedo dividir entre 2. Observen. Entonces, una vez que ya están agrupados,
Entonces aplico lo aprendido de acá arriba. ¿Quién va a ser el factor común de estos términos que están en el primer paréntesis? Sería A, miren, y también sería 3, que lo puedo dividir entre 3. 3 entre 3 y 3 entre 3. Y abro paréntesis, como que si estuviera haciendo dos ejercicios en uno. Ahora voy a dividir cada factor común, cada término, perdón, entre el factor común, 3AC entre 3A. Lo divido 3 entre 3 a 1, ¿verdad? Y A entre A también es a 1, entonces solo me va a quedar C. Miren, C. Más, luego divido el otro factor común que sería 3AD entre 3A. Aquí me va a dar 3 entre 3, me va a dar a 1. A entre A me va a dar a 1 y solo me va a quedar D, más D. Luego continúo, más lo bajo, miren, ahora encuentro el factor común del segundo paréntesis, de la segunda agrupación que hice, que sería 2, porque este 2 lo puedo dividir entre 2 y a 2 también lo puedo dividir entre 2. ¿Quién más es factor común? Sería B, porque B está tanto en este término como en el siguiente término. Entonces abro otro paréntesis, miren, como que estoy resolviendo otro ejercicio, pero dentro del mismo ejercicio. Y hago los procedimientos, ¿verdad? Siempre las divisiones. 2BC de este término entre el factor común 2B, que sería 2 entre 2 sería 1, B entre B sería 1 y solo me va a quedar C. Y también tengo 2BD, que sería entre el factor común 2B, que estoy con este segundo término, sobre, miren, 2 entre 2, 1, B entre B sería 1 y solo me va a quedar D, más D. Observen esto. Si observan, los que están dentro del paréntesis son también factor común. ¿Por qué razón? Porque tienen lo mismo, miren, tienen C más D y tienen C más D. Entonces, ese sería mi factor común. Entonces, al final mi resultado me va a quedar, miren, voy a agrupar lo que es, bueno, encuentro el factor común de este resultado, que sería C más D y C más D. Miren, C más D sería mi factor común de todo este ejercicio. ¿Y a quiénes agruparía al final? Para que se convierta en un producto, porque recuerden que ustedes deben de llevar todo esto a un producto. Sería 3A más 2B. Y ahí ya he convertido esto a un producto. Muy bien, eso fue lo que aprendimos en la clase anterior. Eso fue lo que aprendimos en la clase anterior. Hoy vamos a aprender lo que es la factorización por tanteo simple. ¿En qué consiste el tanteo simple? Vamos a usar el producto, miren, en el tanteo simple. Vamos a usar el producto de dos binomios con un término común en sentido contrario. En productos notables habíamos visto nosotros que cuando teníamos x más a por x más b, nosotros encontrábamos esto como fórmula. Decíamos que sumábamos a más b y nos daba el término lineal, y que al multiplicar a por b encontrábamos al término independiente. Entonces en la factorización es lo contrario. Vamos a tener todo el polinomio y nosotros vamos a encontrar ahora su producto. Entonces observemos el primer ejercicio para que lo logremos comprender bien. Si yo voy a factorizar por tanteo simple, yo debo de conocer ciertas características. Una de ellas es que su coeficiente principal, miren, este es mi coeficiente principal. ¿Por qué? Porque es el de mayor potencia. Es el de donde está la mayor potencia, que es 2. Entonces este es su coeficiente principal, donde A va a ser igual a 1. Miren, siempre, eso va a pasar siempre para ver si aplico tanteo simple. Su coeficiente principal es igual a 1. Y una vez que lo identifico, miren, tiene que tener tres términos.
¿Cuál es su función? Es buscar dos números o dos factores que multiplicados me den a 6, o sea que su producto sea 6, y que esos mismos factores que encontré, su suma sea 5. Yo podría decir en este caso que esos dos números podría ser 1 y 6, ¿cierto? Puedo decir que si yo multiplico 1 por 6, me va a dar a 6. Pero ¿qué pasa en la suma? ¿Cuánto es 1 más 6? Es 7. Y me dice que el término lineal debe de ser igual a 5, no a 7, ¿verdad? Entonces este no podría ser. Otro podría ser menos 2 y menos 3, ¿verdad? ¿Qué pasaría en este caso? Si yo multiplico menos 2 por menos 3, me va a dar igual a 6. Pero si lo sumo a menos 2 con menos 3, ¿a cuánto me va a dar? Me va a dar a menos 5. Y no busco un negativo, busco que sea un positivo. Entonces tampoco cumple la condición. Pero si vengo y busco a 2 y a 3, que los dos sean positivos, ¿qué va a pasar? Si multiplico 2 por 3, me va a dar a 6, ¿verdad? Y si sumo a 2 más 3, ¿a cuánto me va a dar? A 5 positivo. Entonces, este sí cumple la condición para decir que dos números multiplicados me den al término lineal, independiente, perdón, que sería 2 por 3 sería 6, y que sumados estos mismos factores que acabo de encontrar, que 2 y 3, me den igual a positivo 5. Entonces 2 más 3 sería 5. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Miren, abro mis dos cofactores, o sea, los dos paréntesis, porque tengo que llevarlo a un producto, como en este caso. Miren, entonces sería x más, coloco el primer signo aquí, más, y puedo también aprender a multiplicar a estos dos. Si digo más por más, ¿qué me va a dar? A más, ¿verdad? Entonces x más, y voy a colocar los dos factores que acabo de encontrar, que sería 2 y 3. Y de esa manera ya estaría resuelto el ejercicio de factorización por tanteo simple, pero para esto siempre hay que tener esta tablita. Entonces, ¿qué aprendemos? Que para factorizar por tanteo simple, su coeficiente principal debe ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿verdad? Y luego buscar dos factores que al multiplicarlos nos dé al término independiente. Y esos mismos factores que nosotros encontramos, sumados o restados, nos den al coeficiente, miren, al coeficiente del término lineal, que es este de aquí. Al coeficiente del término lineal. Aquí lo voy a anexar porque me falta. Muy bien. Entonces, ahí para que vayamos quedando un poquito más claritos. Voy a explicar otros ejemplos para que lo logren comprender mucho mejor. Observemos los que tengo aquí abajo. Aquí tengo x al cuadrado más 3x más 2. ¿Qué observamos? ¿Mi coeficiente principal es igual a 1? Sí, es igual a 1. Muy bien. ¿Tengo tres términos? Sí. Entonces vamos a ver si aplicamos el tanteo simple. Vamos a buscar dos números, o sea, dos factores que multiplicados me den a 2 y sumados me den a 3. ¿Quiénes cumplen esa condición? Vamos a decir que en este caso va a ser multiplicados me den a 2, 2 por 1, miren, 2 por 1, 2. Y sumados estos dos factores que acabo de encontrar, que es 2 y 1, sumados 2 más 1 va a ser igual a 3. Rapidito lo encontré, miren. Entonces, abro mis dos cofactores, coloco x bajo el signo más, el primero que encuentro aquí de mi signo, más, miren, lo coloco aquí. Y luego coloco x, pero ¿quién va a ser el siguiente signo aquí? Entonces multiplico estos dos signos que ustedes observan aquí, miren.
para que ustedes nunca se confundan qué signos van a colocar. Más por más también va a ser más en este caso. Y mis factores que acabo de encontrar, que serían 2 y 1. Y ahí ya estaría factorizado. Ya lo he convertido a un producto. Observemos el ejemplo 2. Aquí dice que voy a buscar dos números que multiplicados me den a negativo 6 y que sumados o restados me den a negativo 1. ¿Quién va a cumplir esa condición? Probemos. Si yo digo 3 por 2 sería 6, ¿verdad? 3 por 2 sería igual a 6. Pero si sumo a 3 más 2, ¿qué va a pasar? Sería igual a 5. No encuentro negativo 1, ¿verdad? Pero observen esto. Si yo vengo y coloco mis cofactores, miren, x bajo el menos, y ahí digo menos por menos me va a dar a más, que quiere decir que yo debo tener uno que sea negativo y otro número que va a ser positivo para poderlo encontrar más rápido. Entonces podría ser menos 3, ¿por quién? Por positivo 2, ¿verdad? Vamos a ver si con ello lo encontramos. Puedo decir menos por más sería menos, ¿verdad? Y 3 por 2 sería 6. Y si resto menos 3 más 2, ¿qué va a pasar? Va a ser igual a 1, porque signos contrarios, resto y coloco el signo del mayor valor absoluto, que en este caso sería del negativo 3. Entonces ahí ya encontré que mis dos factores que yo necesito. Menos, ¿qué sería? Sería 3. Y para el otro cofactor sería 2. El otro factor que encontré que fue 2. Y ahí ya quedaría factorizado. Miren, dos números que multiplicados me den a menos 6, menos por más, menos 3 por 2, 6. Y en su suma o resta me dé a negativo 1, menos 3 más 2 me va a dar a menos 1. Y ahí quedaría factorizado. Tengo este otro ejemplo que es x al cuadrado menos 5x más 6. Miren, abro mis dos cofactores. Coloco x. Miren, tengo el signo menos, lo bajo. De ahí multiplico estos signos. Menos por más, menos, ¿verdad? Entonces digo x menos, menos por más, menos. Estoy multiplicando esto, miren. Menos por más, menos. Entonces, voy a buscar ahora dos factores que multiplicados me den a positivo 6. Miren. Y que sumados o restados me den a negativo 5. ¿Quiénes van a cumplir esa condición? Ojo, tienen que ser ambos negativos. Entonces podría decir menos 3, ¿por quién? Por menos 2. Si los multiplico, ¿cuánto voy a obtener? Menos por menos, más, ¿verdad? 3 por 2, 6. Y si sumo menos 3 menos 2, va a ser igual a menos 5. Porque signos iguales se suman y se mantiene su signo, ¿verdad? Menos 5. Entonces aquí sería x menos 6, perdón, x menos 3 y sería x menos 2. Y ahí quedaría entonces el tema de factorización por tanteo simple. Espero que hayan comprendido este tema.